Desde que comenzó la pandemia, el virus del COVID-19 ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la 91.7 cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B. En tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. 9 de la mañana con 14 minutos de este lunes 8 de junio comenzamos nuestra pauta B saludando a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, acá estamos. Qué bueno, se escucha ahí con fuerza la Andrea, como siempre. Cristóbal Belolio, ¿qué tal, Cristóbal? Muy bien, buen lunes, empezando con ánimo la semana. Se lo escucha muy bien y eso que está acuarentenado con guaguas, lo que es un desafío. ¿Sí o no? Ya. Empollando. Lo digo porque yo quiero dar fuerza ahí a los papás y mamás que están bueno, la Andrea también tiene una niñita chica, así que también, por favor, mi solidaridad por los esfuerzos que tienen que hacer. ¿Ah? Padres y madres. Total. No, si yo siempre digo, menos mal que esta pandemia me pilló con hijos adultos, menos mal. Y por supuesto mi compañero de siempre, Mauricio Hoffman. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Andrea, Cristóbal? Bueno, chiquillos, no sé, abramos el debate. Hay una idea que nos proponía, lo voy a decir abiertamente, Cristóbal, y me parece interesante porque, Cristóbal, tú hacías un alcance respecto del rol que ha estado jugando en esta pandemia espacio público, pero sobre todo la figura de Eduardo Engel, que se ha vuelto muy relevante, considerando además que el ministro Mañalich tuvo que llamarlo por teléfono, es decir, tuvo que hacer el punto ahí de tener que conversar telefónicamente con él la semana pasada respecto de una metodología que estaba desarrollando espacio público para contabilizar las personas muertas como consecuencia directa o indirecta del COVID-19, y la primera reacción de la autoridad sanitaria fue: no, eso no está bien hecho. Finalmente el ministro tuvo que reconocer que estaba bien hecha la aplicación de la metodología, y Eduardo Engel el fin de semana se mandó una declaración que me parece extremadamente importante, cuando él dice: no podemos ver la luz al final del túnel respecto de lo que está pasando en la región metropolitana. Te dejo la palabra, Cristóbal, para partir. Gracias, Mina. El punto que yo quiero hacer, más allá del rol específico que ha jugado Espacio Público y Eduardo Engel, me interesaba reflexionar respecto de lo importante que es la participación de la sociedad civil, y en este caso tanto aquellos que son expertos específicamente en el área que estamos tratando, pero también todos los que de alguna manera quieran dar una mano en forma crítica, constructiva, colaborativa. Y Eduardo Engel ayer en una entrevista desliza que lo que ocurrió es que el gobierno desde un comienzo les dijo: mira, básicamente todo lo que ustedes están haciendo está mal, esta evidencia confirma lo que nosotros ya pensamos y por lo tanto la evidencia que ustedes nos proporcionan no es relevante, seguramente es de mala fe o nos quieren hacer tropezar. Y finalmente, ahora ya tenemos un poquito más de claridad sobre lo que ha estado pasando estos últimos meses. Algunas de esas colaboraciones, de esas críticas constructivas, de esos aportes que se hacían desde fuera del gobierno, parecían estar en lo correcto. Entonces, hoy día es entendible que el gobierno no tenga siempre la mejor interpretación de las cosas, pero sí tiene, o debería tener, la película más completa posible para rodearse de los mejores aliados y tener los mejores insumos. Y en ese sentido me parece también interesante, ya en un plano de abstracción mayor, esta discusión de si es que los autoritarismos son mejores que las democracias para lidiar con este tipo de crisis, ¿cierto? Toda esta tesis de que como las sociedades liberales democráticas son tan celosas de los datos y de la privacidad, sería más fácil para los chinos controlar este tipo de pandemia. Bueno, a favor de las democracias, en este caso, un punto a favor de las democracias, es que en teoría la sociedad civil se involucra, puede exigir transparencia, accountability, como le llaman, que vendría a ser como la rendición de cuentas de la autoridad, y en ese sentido parece que la democracia tiene un punto a su favor, y que fíjate que coincide, Mirna, Mauricio y Andrea, con algunos estudios ya que demuestran que las democracias han sido mejores que regímenes autoritarios para lidiar con esta pandemia. Claro, pero tal como decía, perdona que voy a solo monto un puntito ahí, compañeros, tal como decía una entrevista a Andrés Velasco ayer, también muy interesante, decía que esta pandemia nos pilla con los peores líderes mundiales a cargo de las potencias más importantes. O sea, Donald Trump, Bolsonaro, Vladimir Putin y bueno, India, ¿no es cierto?, por de
pronto, también lo que pasa con Filipinas, en otros en México, imagínense, o sea, y con distintas visiones incluso políticas. Pero te quiero agregar un punto que dice esta entrevista de Eduardo Engel, que ojo, tiene que ver con el tema central de lo que queremos conversar. ¿Por qué no están funcionando las cuarentenas en Santiago? ¿Por qué siguen aumentando los casos como están aumentando? Y ¿sabes lo que dice en esa parte de la entrevista? Va más allá. Él dice, el gobierno no escuchó todo lo que le veníamos proponiendo, y dice, mira lo que dice, inflaba y desinflaba informes a conveniencia. O sea, el informe epidemiológico que digamos que caía dentro de su visión de cómo tenían que hacerse las cosas, ese informe se tomaba en cuenta, pero aquel que no, entonces lo que él dice es que no se acepta y que también aquí ha habido, ojo, de parte del mismo comité, en lo público, el comité de asesores, de no querer confrontar a la autoridad públicamente, porque eso es mal visto, es como que estamos remando para otro lado, en circunstancias que en otros países sí se produce esa contradicción. Andrea. Yo creo, aquí voy a tomar el punto de Mirna, también con respecto a la entrevista de Eduardo Engel, y que lo vimos, y el problema yo creo que aquí derechamente lo tiene el ministro que está liderando la pandemia. ¿A qué me refiero? A la odiosidad que él manifiesta ante cualquier cosa o crítica o derechamente duda que no le gusta. Recordemos cómo fue con Alejandra Matus con respecto al tema de los fallecidos, ya los hemos hablado. Se cambió la metodología, también lo habíamos dicho, conversación que se ha tenido en todo el mundo, pero él lo tomó como un ataque. Lo de espacio público viene hace mucho rato. Por ejemplo, espacio público diciendo que no entendía de qué se trataba la meseta. Es decir, creo yo que aquí es evidente que hay un manejo, que claro, que espacio público se alza como, yo creo que espacio público, Alejandra Matu, Isquia Siches y muchos otros más, sociedad civil, tal cual como tú dices. El problema es que esta es una autoridad que le ha costado mucho escuchar o quizás mucho entender la parte buena de la democracia, como dices tú, ¿no? Que es lo colectivo, lo que nos puede llevar a un mejor rumbo, sobre todo en una situación como esta nueva, porque nadie sabía, si el punto, y aquí Engel también lo dice que es interesante, el punto no es no saber, el punto es cómo tú actuaste con el conocimiento que tenías o lo que tenías a tu mano, y sí dice algo que, como determina, que es imperdonable cometer los mismos errores 2 veces, y voy a abrir una segunda derivada, pero sé que no sé si vamos a alcanzar. Y aquí sí me hace sentido lo que dice Engel, es que a nosotros como sociedad civil también quizás nos ha faltado construir una épica que ayude a derrotar el virus. Como uno sí lo vio, por ejemplo, en el 18, digamos, o sea, en nuestro estallido social, mucha gente en redes sociales, estoy hablando como de famosos, rostros, etcétera, etcétera, aportando a ese estallido para cambiar desde la paz, desde etcétera, etcétera, pero desde distintos flancos había ausencia. No hay tanto. ¿Dónde están los virales? ¿Dónde están esos? Para construir, para sumar, no para denostar solamente. Mauricio. Sí, bueno, más temprano, Mirna, conversábamos con una médico cirujana, pero experta en epidemiología de la Universidad Católica del Norte. Ella está sentada en La Serena, la doctora Muriel Ramírez, y nos hacía ver al final de la conversación la extrañeza que compartíamos, la verdad, respecto de la ausencia de campaña. No se construyó un mensaje nacional, un mensaje potente país, que se difundiera a toda hora por todos los medios, que hiciera... Y Engel planteaba lo mismo, aquí han faltado líderes creíbles, no las autoridades, líderes creíbles que llamen a la gente al cuidado, pero extremo, no se construyó un mensaje compartido que nos hiciera sentir a todos que estamos en la emergencia en la que estamos. Y creo, francamente, cuando han pasado las semanas, que estamos en una situación que es desastrosa a nivel mundial. Miren, si uno ve las estadísticas mundiales y excluimos a algunos países raros y chicos, que son los que tienen una cifra absolutamente disparada, por ejemplo, pequeña ciudad-estado San Marino en el norte de Italia, que son 30.000 habitantes, donde tienen una mortalidad feroz, que ni siquiera vale la pena mencionarla, pero son 33.000 habitantes, ahí se concentró todo y es una, ni siquiera es ciudad, es pueblo, es un pueblito, y ese es un estado. Entonces, saquemos eso de la estadística porque es anómalo. Y apartemos 3 o 4 países del Golfo Pérsico, del mundo árabe del Golfo Pérsico, porque no es Irán,
que también tiene una situación ahí digna de mirar porque Irán es un gran país. Pero saquemos a Qatar, Bahrein, Omán, Kuwait, que son esos pequeños países que están ahí vecinos de Arabia Saudita. Ahí están los peores números del mundo en materia de contagios por millón de habitantes. Pero son países de 1 millón de habitantes y fracción, de 2 millones de habitantes, de 4 millones el más grande. Después de esos países que tienen su mundo aparte porque es una zona del mundo súper específica y hay un perfil bien interesante de mirar porque a esos países les pasó eso, está Chile. Entonces, de los países, entre comillas, más parecidos a los promedios mundiales, un país además de desarrollo medio como somos nosotros o nos creemos, Chile es el país con más contagios de COVID-19 en el mundo por millón de habitantes. Estamos sobre los 7.000. No hay otro peor. Estamos arriba de todos los países europeos, estamos arriba de Estados Unidos, en fin. O sea, este es el país donde más daño está haciendo el coronavirus en materia de contagios. Felizmente hasta ahora no así en las muertes, pero las muertes se están disparando y sumando las que hay que sumar finalmente, nos están dejando ya en un mucho peor lugar del ranking que el que teníamos hace una semana. Entonces, francamente estamos en un punto, yo no sé si de quiebre, para entrar a una situación catastrófica que esta sí que nos va a doler, o va a venir algún tipo de cambio en las políticas o en las conductas, porque yo no sé aquí realmente cómo repartimos las responsabilidades o las culpas a esta altura, ¿no? Porque alguien es culpable de toda la gente que está enfermando y está muriendo, y somos todos, pero también es la autoridad. Fíjate que un punto que decía justamente la doctora Muriel es aquello que dice relación con lo que pasó cuando vino la situación del cólera en los 90. Nosotros con Mauricio, yo me imagino que tú también te acordaste, Mauricio, que la campaña que se hizo propagandística, publicitaria, como quiera llamársele, a través de los medios de comunicación fue tremenda. Sí. Fue tremenda. O sea, yo me acuerdo que estábamos todos aterrados, ¿no es cierto? Porque sabíamos que el cólera estaba a la vuelta de la esquina, ni siquiera a la vuelta de la esquina, encima tuyo. Y sin embargo, fíjense ustedes que en esa época, con todo estamos hablando, ¿cuántos ya son? Casi 30 años, ¿no? No había redes sociales. No había redes sociales, pero fíjate era la tele nomás. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se ha hecho la misma campaña a través de los medios de comunicación, chiquillo? Fíjate, Mirna, que cuando partió esto, mucha gente se acordó de la campaña del cólera para decir, no, Chile generalmente en este tipo de cosas se despliega y estas campañas de salud pública preventiva generalmente funcionan. Yo me acuerdo que se lo escuché a varias personas. Lo interesante, como reconoce el mismo ministro Mañalich tiempo después, es que nosotros recibimos esta crisis sanitaria en la mitad de un proceso de convulsión social sin precedentes, ¿cierto? El estallido. Lo que a mí me intriga es que el gobierno sabía que esas eran las particulares condiciones anímicas en las cuales se encontraba el país. Ese era un dato para considerar, para meter a la juguera, por así decirlo, de la estrategia. No puedes hacerte el loco respecto del contexto en el cual estás operando si sabes que es especialísimo. Y me parece que ese dato no se integró a la juguera. Y lo comentamos ayer, o sea, lo mencioné yo ayer en una entrevista, lo menciona el mismo Engel, porque la pregunta que le hacen es, ¿no deberíamos haber tenido algo así como un epidemiólogo en jefe que no estuviera tan identificado con el oficialismo? Un poco también en esta línea de figuras más creíbles, de transversales, que no den la sensación de que si gana el gobierno solo cobra Piñera, sino que dé la sensación de que si le va bien al gobierno nos va bien a todos. Y por lo tanto había que crear esa especie como de épica, temperatura, ambiente, llámenlo como lo quieran. Pero en cambio, lo que pasó es que nos pilló desconcertados y con una increíble desconfianza a la autoridad. Y el gobierno dijo, bueno, ¿sabes qué? Como me tiran entre las cuerdas, esta es mi impresión, o mi interpretación, yo esto no lo voy a compartir con nadie. Este penal me lo hicieron a mí y agarro la pelota y no me la quita nadie y lo tiro yo. Y hoy día estamos viendo el resultado de una estrategia que estuvo mal pensada no solo desde el punto de vista epidemiológico, que es a la cual yo le presté ropa mucho porque no tengo cómo saber si es que estaba en lo correcto o no, pero ahora queda mucho más patente el problema de la estrategia política, que es no haber integrado en la ecuación desde un comienzo las particularidades, condiciones en las que se encontraba Chile en marzo. Además, Andrea. Sí, no, yo creo que también hay algo, y aquí vuelvo a insistir con el tema que me llama cuando lo leí en Engel, la entrevista, diciendo, claro, hay algo que no hemos podido tampoco nosotros, los mortales, digamos, haber construido, cómo se construyó. ¿Por qué no hay, insisto, por qué no hay virales? Todos estos influencers, toda esta gente
¿Dónde están? ¿Por qué no hay un lenguaje común para, y yo creo que ahí coincido con lo que dice Cristóbal, la desconfianza es de tal magnitud que ni siquiera nos atrevemos, o la gente se ha atrevido con sus teléfonos, como está pasando en todas partes del mundo, quédate en casa, o no te muevas de tu casa, o, ¿me entiendes? Como la experiencia, lo personal, lo individual, puesto al servicio de lo colectivo, sin dudar, sin dudas. Y yo creo que aquí hay una desconfianza de tal magnitud, entre todos y todas, que eso no operó, o no está operando hasta ahora. Y es igual tremendo, porque habla también de lo que nos está pasando a todos, ¿ah? Estamos todos en la casa, pero nadie agarra su teléfono para hacer eso que todos antes hacían para el 18 de octubre, por ejemplo. Claro, lo que pasa de todas maneras, nos vamos a tener que ir al corte, te doy al tiro la palabra, Mauricio, solo que todos los que están hoy día señalando que se requiere un cambio de estrategia, sin duda que, o sea, cuando decimos cambio de estrategia no es que ahora levantemos las cuarentenas, sino que al revés, que hagamos que las cuarentenas realmente se respeten para que esto funcione, pero eso va de la mano de dotar de alimentos y de soluciones económicas a los sectores pobres y vulnerables. Porque si las cajas no llegan, porque si se van a demorar 3 meses en sacar, ¿no es cierto?, una resolución que permita, por ejemplo, echar mano a los fondos soberanos, estos famosos 12.000 millones de dólares que permitan entonces entregar ayuda a la familia, esto no va a resultar porque esto es ahora. Es que mira, si hay algo que hablan hoy día todos los que están involucrados, ya sea desde lo económico, lo sanitario, es el sentido de urgencia, es la palabra urgencia, y se desprende de la entrevista de Andrés Velasco, que yo, para mi gusto, una muy buena entrevista que dio ayer en Pulso, en Diario La Tercera, donde él hace una propuesta de lo que considera él que tiene que hacerse hoy, y por eso, nuevamente, el sentido de urgencia, es este el minuto, porque es este el minuto donde estamos en la boca del lobo. Ahora estamos en la boca del lobo, no vamos a estar, podemos estar más al fondo de la boca del lobo, pero ya estamos en la boca del lobo, Mauricio. Sí, no, sobre eso mismo, nuestro compañero que cubre noticias políticas del Congreso, Gabriel Alegría, nos hace presente una publicación que está en la prensa hoy día, fechada en este día, digamos, lunes 8 de junio, donde los dirigentes de todos los principales partidos de la oposición llaman justamente y claman por esa acción de urgencia ahora, ya para ir en ayuda de las familias que lo necesitan. Hay una presión ahí política en el marco de las discusiones por el acuerdo, pero estamos hablando ahí de medidas que tienen que ver con paliativos para la crisis económica, para la inacción, para la falta de ingresos, fundamentalmente, que es lo urgente en lo social hoy día. En materia sanitaria estamos ahí francamente estamos en una situación de incógnita, porque los criterios han cambiado ya de tal forma, los reconocimientos de la propia autoridad han tenido tal vuelco que francamente yo, al menos en lo personal, no sé mucho qué pensar, o sea, no sé cómo leer esto. Yo no sé si ustedes sí, pero yo no sé si, francamente no me sorprendería que el miércoles se anuncie cualquier cosa, hasta que levanten cuarentenas en algunas comunas metropolitanas, sobre la base de algunos datos que el gobierno está destacando, referidos, por ejemplo, a la baja del número de activos en 3 o 4 comunas importantes. Entonces, francamente no me sorprendería ni espantaría que hubiera una cosa así, porque ya es como que hemos perdido la capacidad de asombro frente a esto. Muchos hicimos fe también, y me sumo, Cristóbal, a lo que tú decías en cuanto a que en marzo la cosa venía más o menos bien encaminada, muy contenida, todo abril fue bastante bueno, hasta el último día, el 30, cuando esto se empieza a disparar. Pero estamos ahora en una realidad que francamente es desastrosa. Claro. Peligrosísima, yo no sé en qué, y además todo esto se alarga. Aquí no hay solo, yo diría que no hay solo un no haber escuchado, sino que el haber querido creer que había datos fundados para seguir actuando como se actuaba. Y no quiero decir con esto que necesariamente la solución es cuarentenemos a todo Chile, dejémonos todo guardado durante un mes en la casa para allá, para de una vez zafarnos de esto en un mes, y en un mes nos zafamos, como hizo Nueva Zelanda. No digo eso, porque hay países que no han hecho cuarentena, que han tenido resultados estupendos. Y ahí hemos citado 1000 veces los ejemplos de Japón, de Corea del Sur, de Alemania, de Austria y varios otros más, que sin restringir todo siguieron funcionando, no provocaron un daño tan grave a la economía, o casi no lo provocaron, como los países de Asia que menciono, y están en otra fase hoy día. Y cuando se cita a Suecia como el ejemplo de lo que no hay que hacer, bueno, hubo otros países en la misma Europa que sí cuarentenaron, pero tuvieron peores mortandades que Suecia. Entonces no es que la verdad sea una sola.